Salvete, amici librorum ludorum, odie nunc hic sumus ad loquendum quadam opera nostra interactiva. Y bueno, para los poquitos de vosotros que no sepáis latín, bienvenidos amigos interactivos. Ahora os diremos por qué esta introducción en la bella lengua latina, madre de nuestra también bella lengua española. Pero lo primero de todo es presentar y saludar a mi buen compañero de fatigas librojuegueras y aventureras, don Fernando Lafuente. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo lo llevas? Hola, ¿qué pasa, tío? Pues mira, lo llevo muy bien porque, bueno, siempre es un placer hacer cosas contigo, ¿eh? El otro vídeo me lo pasé realmente bien cuando hablamos de Ulrica, ¿vale? Que Ulrica tendrá que esperar un poquito, pero bueno, ya en aquellos tiempos decíamos algo de Maleficum y bueno, decíamos que iba a ser pronto, pero tan pronto como que va a ser ya. O sea que para eso estamos aquí, para hablar de ese proyecto que ya no es un proyecto, sino que es realidad, y eso, y mostrar a la gente pues que esa, en fin, esa pasión que tú le has puesto al vídeo nada más empezar, pues esa pasión la hemos introducido, yo creo que se exuda cada página, ¿no? del libro juego de Maleficum, pues eso, la ilusión con la que lo hemos hecho y la ilusión con la que lo vamos a presentar ahora a nuestra gente. Sí, señor. Es el primer libro juego de no sabemos cuántos y cuáles y con qué periodicidad pueden llegar, pero esto va a ser un punto, porque es punto de héroe, ¿no? La nueva colección que hemos iniciado Fer y yo. Vamos a hablaros primero un poquito de esta colección, de qué es, de por qué le hemos llamado así y de por qué, ¿no? Entonces, si quieres hacer los honores, amigo, pues dinos por qué se llama Punto de Héroe y a qué viene todo esto. Muy bien. Bueno, yo recomendaría a la gente que se vaya a comprar el libro juego, que bueno, ya diremos dónde se puede comprar y tal y demás. Baratito, baratito, bueno, bonito y barato, ¿no? Bueno, pues hay un prólogo que he tenido pues, el placer de escribir y en él pues van a poder leer exactamente o más o menos lo que yo voy a contar aquí, ¿no? Pero bueno, para todos que sepáis que bueno, Maleficum y Punto de Héroe, ¿vale? Porque en cierto modo están relacionados, ¿no? Yo creo que no existiría Punto de Héroe sin Maleficum y viceversa. Nosotros teníamos una obra, ¿vale? Que habíamos hecho aquí Archie y yo, que nos gustaba mucho. Partió, digamos, de un libro juego, pues, digamos, antiguo, primigenio, ¿no? Que digo yo, de Archie, que se llamaba Flavirata. Y yo siempre, bueno, pues había tenido esa impresión de que se quedaba corto y de que no había tenido demasiada suerte, ¿no? Que había quedado ahí un poco, como pongo en el prólogo, enterrado en las arenas digitales, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos este verano, Archie y yo, a darle ahí a tope, o sea, pero cuando digo a tope es a quedar todos los días, ¿eh? Y puede atestiguarlo, o sea, todos los días, y bueno, pues a un poco a reescribirlo, a adaptarlo y sobre todo, pues a ponerle un nuevo sistema, ¿vale? Un sistema que yo propuse a Archie y que le gustó mucho, porque igual que yo me fío totalmente de sus diagramas de árbol y de sus tal, porque lo hace genial, pues la verdad es que él se fía mucho de mis sistemas, ¿no? Entonces ahí entre los dos estuvimos metiendo caña, pues todo julio, y bueno, pues cuando terminamos, pues la verdad es que teníamos muchas ganas de que esto viese la luz, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que somos conscientes de que las editoriales, que además, pues las editoriales de aquí que apuestan por librojuegos, o las conocemos o no solo las conocemos, sino que somos casi hermanos y colaboradores de ellas. Sabíamos que nos lo podían publicar y que nos lo querían publicar, ¿vale? Pero pues también es cierto que nos dijeron claro, pues que una editorial tiene pues una cola de obras y que tiene unos tiempos y que te gustaría que tu libro juego saliese mañana o dentro de un mes,
pero pues eso no puede ser y tiene que salir pues dentro de medio año o un año. Entonces, en nuestro caso, pues Archi y yo hablamos y dijimos, ostras, es que, joder, hemos quedado tan satisfechos cuando hemos testeado el librojuego. Han sido tanto no sé, las emociones, ¿no? Las buenas vibraciones, las sensaciones que hemos obtenido, que es que no queremos esperar medio año y tal, ¿no? Entonces, pues hablamos con las editoriales, ellos lo entendieron perfectamente y entonces fue cuando aquí el amigo Archie dijo, pues oye, ¿y por qué no? Pues al fin y al cabo yo lo hice con Arcanum. ¿Por qué no nos autopublicamos, lo publicamos en Amazon? Porque, a ver, yo sé y vosotros sabéis que todo lo que se autopublica no tiene unos estándares, aunque solo sea pues porque en muchos casos falta revisión, falta una serie de cosas, ¿no? Pero claro, es que nosotros, Archie y yo, pues evidentemente no somos infalibles, pero bueno, ya nos conocéis, tenemos una trayectoria, hemos publicado bastantes librojuegos y en bastantes editoriales, creo que en ese punto no tenemos mucho que esconder, ¿vale? Me refiero que el que nos conoce y sabe cómo trabajamos, sabe que aunque lo autopubliquemos, vamos, nuestros estándares de calidad y de revisión y de testeo y de todo, pues son muy altos, ¿vale? ¿Que nos podemos equivocar? Seguro, pero no será por no haberlo mirado 1000 veces, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues decidimos que, ¿y por qué no? ¿Vale? Y ahora Archie, pues que siga un poquito con la historia, porque claro, el que primero se animó a publicar alguna cosa en Amazon fue él. Así que a él también le debemos que Punto de Héroe, ¿vale? Que es la colección de librojuegos que queremos ir haciendo, pues a él le debemos que en principio se venda en Amazon. Cuéntanos. Pues más o menos lo has dicho todo, ¿qué más que añadir? Nos apetecía, pues eso, publicar en Amazon, yo ya lo había hecho, he tenido un éxito con Arcanum que me sorprendió muchísimo porque un autor que, como yo, que no es conocido prácticamente, pues vendí unos 30 ejemplares en los primeros 3 meses de Arcanum y ya voy por 70 y tantos. Entonces, pues es algo que es sorprendente y esto es Amazon, gracias a el monstruo en el que se ha convertido, pues que llega a mucha gente y, en fin, pues al final es una opción o se está convirtiendo en una opción bastante válida, ¿no? Y bueno, yo añadiría también el por qué lo hemos llamado punto de héroe, ¿no? Punto de héroe es un concepto o un elemento del primer sistema de juego en la Feria Tenebrosa, ¿no? El primer libro juego publicado por FAIR junto con otros 9 autores. Os he hablado en otras ocasiones de este libro juego de la Feria Tenebrosa, de que fue más o menos el que, junto con algún otro, pues inauguró la nueva ola, esta nueva oleada de librojuegos del siglo XXI, que ahora pues estamos inmersos en ella. Y el tema del punto de héroe lo hemos elegido porque yo diría que ejemplifica muy bien el concepto que queremos nosotros aplicar a nuestros librojuegos, que es el del azar controlado. El punto de héroe es algo a lo que se puede agarrar el lector jugador para intentar paliar la mala suerte, ¿no?, de los dados. Entonces, si tú utilizas esa y otras mecánicas distintas, otros elementos del sistema de juego de una manera inteligente, pues es posible, o digamos que las probabilidades aumentan bastante de que termines con éxito el libro juego. De ahí ese título que le hemos querido poner para darnos a entender de que se trata de librojuegos con unos sistemas muy, muy trabajados y que introducimos ese concepto que faltaba en los librojuegos de los años 80. Porque, claro, a nosotros nos gusta mucho
Fighting Fantasy, Lobo Solitario, Brujos y Guerreros y todo ese tipo de librojuegos clásicos, pero ahí, amigo, ahí tenían fallos de jugabilidad importantes y digamos que estaban demasiado determinados por el azar, algunos de ellos, la mayoría, ¿no? Quizá a lo mejor el primero que empezó a innovar en ese sentido fue La búsqueda del Grial, que tenía así un poquito más de cosillas a las que te podías agarrar, pero al fin y al cabo es un concepto que yo creo que Fer, sobre todo en sus librojuegos, ha puesto ahora más de moda y que sin duda le da un plus de calidad, ¿no? Por lo menos a los sistemas de juego, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que le hemos puesto ese título a la colección, Punto de Héroe, y es también una declaración de intenciones por nuestra parte para que sepáis que todos los librojuegos que van a integrar esta colección, pues se agarran a eso, ¿no? A ese concepto del azar controlado, ¿no? Pues dicho esto, ya hemos hablado un poco de la colección, como ha dicho Fer, pues también él ha dejado unas líneas en el librojuego y las dejaremos en los librojuegos sucesivos. Y ahora pues vamos a meternos ya con este maléfico librojuego, ¿no? Maléfico, bueno, pues, ¿qué es Maléfico? Aparte de lo que os ha dicho Fer, que es cierto que es un librojuego que hemos arreglado, ¿no? Y que hemos mejorado partiendo de algo que ya existía, que era ese Flavairata, que es una aventura que yo hace ya pues 11 o 12 años que publiqué gratuitamente en alguna web, pues os puedo decir que es un librojuego de fantasía histórica. Los que me conocéis sabéis que a mí me gusta mucho esa temática y de hecho pues mi mejor librojuego, que es La Cofradía hasta ahora, o por lo menos yo lo considero así, es de fantasía histórica, pues este también sigue esa estela. Ulrika también seguirá esa temática. Os hablamos en otro vídeo que os pondré por aquí arriba, el enlace por si queréis verlo. Y bueno, pues este pues completa una especie de trilogía, ¿no? De fantasía histórica. Entonces, ¿cuál es el argumento de este libro, el librojuego? Pues eres el caballero Marco Antonio Balbo, estamos en la antigua Roma, en un periodo, bueno, en un año que no se especifica, pero estaríamos dentro del periodo imperial, ¿no? En cualquiera de su larga trayectoria, ¿no? En cualquier año de su larga vida del Imperio Romano. Y bueno, pues estamos en el campamento, un campamento, porque estamos sirviendo en el ejército. Somos de la casta de los honestiores, es decir, somos nobles de la sociedad romana. Y bueno, los nobles tenían que, para poder hacer el cursus honorum, es decir, para poder ser alguien en la sociedad romana, tenían que pasar unos años pasando su vida como soldados en el ejército, y ya cuando regresaban y bueno, venían ya de la guerra contra los germanos o contra cualquier otro pueblo, con esas cicatrices y esas victorias y todo ese honor que suponía pues estar al servicio de Roma, pues ganaba muchos puntos, digamos, ¿no? La política no se entendía sin eso. Hoy en día no creo yo que los políticos quisieran ir a la guerra. entonces, entonces era así, ¿no? Había que demostrar la valía. Entonces tú eres un caballero romano muy joven todavía te quedan muchos años por delante de servicio en el ejército, y te llega una carta al campamento en la cual tu hermano quinto te avisa de que tu padre está muy grave, de que algo le pasa, está enfermo y se está muriendo. Entonces, el centurión te da permiso, ¿no? Para poder regresar a tu casa y por lo menos despedirte de tu padre. Y cuando llegas allí, te das cuenta de que esa enfermedad que tu padre está sufriendo, pues más o menos se hace extensiva a toda la familia de una u otra manera. Ocurre algo muy extraño. Y entonces tienes tú, como el caballero Marco Antonio Balbo, que intentar investigar qué está pasando en tu familia, por qué
está pasando esto y, bueno, no puedo deciros nada más porque entonces ya os descubriría el pastel. Entonces, ese sería el argumento del libro, ¿no? Hay, como podéis imaginar, he empezado hablando en latín, pues hay mucho latín también en el libro, pero para eso hay un glosario en el cual se recogen todos los latinajos que meto en la historia. Yo creo que al fin y al cabo también ayudan mucho a meterse, ¿no? Yo, por ejemplo, con la cofradía utilizaba mucho los arabismos porque estábamos en la Alhambra y entonces creo yo que contribuyen un poco a lo que es meterse en la ambientación. Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? Con este glosario, pues tú en cualquier momento que no sepas alguna palabra, la consultas en el glosario y hay información suficiente para, para, para poder saber que conozcan, ¿no? Bueno, y De todas formas, Archie, que, a ver, que la gente tampoco se asuste, ni mucho menos, ¿eh? Que está escrito en perfecto castellano. Lo único que efectivamente, como dice Archie, y desde luego se... Vamos, yo creo que se agradece. Mira, al principio no sé si lo recordarás, pero incluso nos planteamos, cuando quisimos hacer la adaptación total, ¿vale? Pues cargarnos a lo mejor esos nombres, ¿vale? Y yo te dije, no, tío, o sea, no, no porque no lo veo para nada excesivo, en absoluto, ¿de acuerdo? O sea, el glosario, vamos, que no es una enciclopedia, el glosario a lo mejor son 12, 14 palabras, ¿vale? Que las miras si quieres y si no, no, hombre, yo os recomiendo que las miréis para saber exactamente qué es cada cosa, pero bueno, que hay algunas que incluso se deducen del contexto y es lo que dice Archie, o sea, si es un libro juego, ¿vale? Pequeñito pero matón, que tiene un contenido, digamos, pseudohistórico, pues es que la ambientación, si es en la antigua Roma, pues cómo no vas a utilizar palabras que designaban a gente romana, ¿no? O a objetos romanos o lo que sea, ¿no? Luego, por ejemplo, hablaremos de lo que es el equipo inicial que tienes como héroe. Y bueno, pues es normal que se hable pues de la galea, que se hable del scutum, ¿de acuerdo? Y scutum, pues que va a ser pues escudo, ¿no? Aparte que te aparece una imagen y eso, o sea que me parece correcto, ¿eh? Y que nadie piense de, oh, mal, uf, esto va a ser un texto en latín, que no es ningún texto en latín, por favor, al revés, ¿eh? Hay alguna palabra ahí puesta y tal, pero solo son palabras pues que se refieren pues eso, a cómo se llamaban pues los sacerdotes romanos o cómo, de acuerdo, determinados puestos, ¿vale? O cargos, ¿no? Y que está muy bien. Yo le dije a Archie que no los quitara porque para nada me parecía excesivo. Y os puedo asegurar que si me lo hubiese parecido, se lo hubiese dicho. Porque una de las cosas buenas que tiene pues este tándem que estamos formando últimamente, el Archillo, es que cuando nos tenemos que decir las cosas, nos las decimos por el bien de la obra final. ¿Vale? Si para mí hubiese sido demasiado, pues se lo hubiese dicho, digo, macho, aquí hay que un poco pasar la tijerita, pero no, la verdad es que no, no pierde por eso, sino que gana, así que, vamos, es una cosa que, vamos, que suma, que no es un obstáculo, ¿eh? perdón, el latín integrado. Juego, por ejemplo, el sistema de juego de la hoja de personaje, ahora vamos a hablar del sistema de juego un poco, pues, por ejemplo, las características se llaman corpus, mens y animus. ¿Quién no entiende eso, no? Es latín, Pues pero en fin, se entiende perfectamente lo que son, ¿no? Y luego, pues, en cuanto al inventario, que ya os ha adelantado Fer, pues eso, hay un gladius, sabéis perfectamente que el gladius, todo rolero que se precie, creo yo, que sabe lo que hace. Las armas las manejamos bastante bien. Una espada romana, ¿no? La típica espada. Un pugio, que es una especie de puñal, ¿no? Que se usa para rematar a los heridos. Un pilum, que es una especie de jabalina que usaban los romanos para lanzarla. No lo utilizaban en cuerpo a cuerpo, sino para lanzarla a distancia.
la lorica, que es un tipo de armadura que usaban ellos, la galea, el casco típico romano, el putum, el escudo, y un ungüentum. Un ungüentum, ¿quién no sabe lo que es un ungüentum? Pues es un ungüento, ¿no? Pues intentamos integrar un poco el latín así, pero más que nada para que, ya os digo, para que sirva como impulsor de la ambientación, ¿vale? Porque al fin y al cabo el latín se parece muchísimo al español, porque el español viene de ahí, y hay palabras que en fin, que no hace falta acudir al diccionario para saberlas, ¿no? Pero esto en cuanto a lo que es la hoja de personaje, ya digo que no he escrito en latín el libro juego, por mucho que a mí me mole, yo soy un loco del latín, ¿no? No lo he escrito en latín, no. Está en español, perfectamente entendible y se entiende por el contexto muchas palabras y eso, las que no, pues al glosario, ¿no? Bueno, pues ya que estamos con el tema del sistema de juego, pues vamos a hablar un poquito de él, ¿no, Fer? Y esto creo que a ti más, ¿no? Que tú eres el puto amo de los sistemas de juego. Venga, dinos un poco a ver cómo... Bueno, gracias por tus palabras. A ver, bueno, no sé si soy el amo o no, pero sí que es verdad que pues como conozco muchos bueno, pues evidentemente me gustan las matemáticas porque soy profesor de matemáticas, etcétera, pues digamos que trato siempre en mis sistemas de buscar pues lo mejor de cada uno, ¿no? Algunos sí que es verdad que son pues como más originales, otros simplemente pues cojo lo que me ha funcionado del de más allá, otro que jugué una vez que me pareció también interesante, bueno, y siempre teniendo claro, muy claro, y esto es importante, que aunque nos gusten y nos encanten los juegos de rol, pues un libro de juegos es otra cosa, ¿vale? O sea, tiene similitudes, pero en un libro de juego, para mí, sería pues un error utilizar unas reglas de un juego de rol. ¿Vale? Por algún juego de rol, las reglas pueden tener 100 páginas y en un libro de juego, pues como mucho van a tener 10, ¿de acuerdo? O 15, o sea, es que no pueden tener más, ¿de acuerdo? Entonces se trata de buscar sistemas de juego sencillos, pero muy potentes, muy potentes. Y de hecho, una de las cosas que nos encantó, y eso luego si quieres podemos hablar, de hecho, bueno, incluso, Jorín, hubo combates tan épicos que cuando los estábamos jugando, aquí Archie y yo, pues yo le decía, hostia, macho, casi lo tendríamos que haber grabado, ¿eh? ¿Vale? Porque entonces, bueno, pues en realidad es bastante sencillo, es bastante sencillo. O sea, tú tienes efectivamente pues tres atributos, que son corpus, mens y animus. Son 10 puntos que tienes que repartir, ¿vale? Y bueno, pues lo único que se te pide es que no sea más de 4 ni menos de 2. Entonces, pues bueno, parece que no, pero aún tienes ahí cierta libertad, ¿vale? Con esto, a ver, yo desde luego, y Archie lo sabe, y él es el primero que piensa así, nosotros nunca somos partidarios, hace ya mucho que no somos partidarios de tener que tirar dados para generar las habilidades o generar los atributos, las características. Eso, pues, es un error porque normalmente ahí tienes muy poco control. Claro, ahí, ¿qué haces? Por ejemplo, pensemos en los Fighting Fantasy, ¿no? Que le sumabas 6 a un dado para obtener la destreza. Pues es que si tenías mucha suerte, sacabas un 6, 12, no había Dios quien te tosiera, ¿eh? En cambio, si sacabas un 1, pues ya podías dejar el libro juego a las 4 secciones, ¿de acuerdo? Eso no puede ser así, ¿de acuerdo? O sea, no puede ser así. Y encima, aunque siempre hay una variabilidad ahí, bueno, pues para eso están, igual que la colección se llama puntos de héroe, pues aquí tenemos los puntos de fortuna, ¿vale? Tú tienes una serie de puntos de fortuna que puedes utilizar a tu albedrío, y esto es importante, es decir, los usas si quieres y cuando quieres,
Y esto es importantísimo, porque claro, si los utilizas mucho al principio te vas a quedar sin nada luego, o si los escatimas tal, a lo mejor te hacen falta, ¿no? Entonces, bueno, pues con el sistema que ahora os voy a contar y con los puntos de fortuna, parece que no, pero tienes bastante control sobre el azar. ¿De acuerdo? Azar no es que no nos guste el azar. O sea, un libro juego no es el ajedrez, ¿vale? Donde solo depende de tus movimientos, etcétera, ¿no? Y de los del otro. No, está bien que haya azar, pero no puede haber un azar que sea, digamos, tan explosivo, si me permitís la expresión, que no lo controles. Claro, el máster tienes que ser tú. El autor del libro juego es el máster de este juego de rol en solitario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, por otro lado los puntos de fortuna, y por otro lado, pues bueno, un sistema que en realidad llevo utilizando durante mucho tiempo porque funciona y es un sistema de dificultades. Es decir, pues tú tienes que alcanzar una dificultad. Imaginémonos que corpus tienes 3, ¿vale? Y se trata de, bueno, corpus, como os podéis imaginar, pues tiene que ver con lo físico, ¿vale? Mens con lo mental y animus, pues con la voluntad, con lo anímico, con lo espiritual. Entonces, si tienes 3 de corpus, ¿no? Y te dice, mira, tienes que hacer yo qué sé, tienes que saltar pues yo qué sé, como una especie de seto, ¿no? Pues entonces está el atributo corpus, pero también hay unas habilidades de las cuales creo que no habíamos hablado todavía. Aquí hay 6 habilidades de las cuales vas a poder escoger 3. Entonces, una de ellas es atletismo. Entonces se te va a decir que hagas una prueba de corpus atletismo. ¿Qué ocurre si no tienes atletismo? No pasa nada. Simplemente que solo puntúas con corpus. ¿Vale? ¿Que tienes atletismo? Pues es decir, tienes la habilidad que está relacionada. Pues vas a sumar 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que es relativamente difícil saltar ese seto y se te pone una dificultad de 8. Si no tienes atletismo, pues tendrías que sacar 5 o 6 en el dado, porque se suma el dado a tu atributo. ¿Qué tienes atletismo? Bueno, pues entonces es más fácil, ¿vale? Porque 3 más 2, 5, pues con sacar un 3 ya está, ¿vale? En realidad, no tiene mucho más el sistema en cuanto a retos, ¿vale? Eso le llamamos retos o pruebas, ¿eh? Pero claro, parece que no, pero aquí la existencia de los puntos de fortuna es muy importante, porque si tú crees que esa prueba, ese reto, y hay retos muy importantes pues en Maleficum que deberías ser capaz de sacar, ¿vale? Claro, conforme juegas y conforme tal, pues vas viendo lo que es más importante y lo que es menos importante. Pues a lo mejor te viene a cuento utilizar algún punto de fortuna ahí. ¿De acuerdo? Bueno, y luego el combate, que sería un poco la segunda parte del sistema de juego. A ver, a todos nos gustan los combates en los librojuegos, no nos engañemos, ¿vale? Hay combates en donde, bueno, son relativamente rápidos y tal, porque pues no se basa en eso el librojuego, es una herramienta más. Hay otros en donde el combate es súper importante, es casi todo. Por ejemplo, estoy pensando, yo qué sé, en Destiny Quest, ¿vale? Destiny Quest, el combate es, bueno, nosotros buscamos un equilibrio, ¿de acuerdo? Ni es lo más importante del mundo, pero tampoco lo descuidamos. Y además aquí puede haber combates en donde te enfrentes pues a un enemigo que te supera numéricamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te puedes enfrentar contra 3. Aquí, por cada uno en exceso que te enfrentes, pues te tienes que restar 1 a tu tirada de dado. ¿De acuerdo? Luego también, pues tú tiras el dado, ellos lo tiran, ¿de acuerdo? Lo sumas a tu corpus, ¿vale? Si tienes algún arma, pues se lo sumas al arma, al bono que te dé el arma, y luego se comparan, eso es la fuerza de ataque, ¿no? Luego se comparan esas fuerzas de ataque. De aquellos a los que tú hayas superado, tú eliges
me encanta que hagas que el jugador elija, porque si elige hay estrategia. Si no elige, pues ya está. Nada, no, no. Tú puedes elegir a quién de ellos das. ¿De acuerdo? ¿Eh? Ahora, eso sí, aquellos que te superen a ti, te dan, pues te dan todos. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, claro, pues bueno, en principio, tú al principio te puedes pertrechar de una determinada manera. También ten cuidado, porque si vas como muy mazao, pues eso te va también a penalizar a otras habilidades. Es decir, tú puedes ir con tu armadura y tú no sé qué, no sé cuántas, puede que pesa ahí un quintal, pero luego no esperes correr mucho. ¿De acuerdo, no? O sea, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad es que no tiene tampoco mucho más el sistema de juego. Por supuesto, puedes encontrarte objetos que pueden ser importantes. El sistema es eso, pero ya os digo, jugando, testeando Archie y yo, tanto en algunas pruebas como en combates, porque claro, en combates también puede haber modificadores, puede haber y tal, penalizadores, no sé qué, pues, jolín, es que era súper emocionante. Y por eso dijimos, esperar 6 meses, que no, hombre, que no, esto hay que sacarlo pronto. Bueno, quiero añadir alguna cosa que a lo mejor es un poquito distinta al resto de librojuegos. Por ejemplo, al ser un librojuego de investigación, pues tienes que estar muy atento a lo que te dicen, ¿eh? Tienes que estar muy atento a lo que te dicen los diferentes personajes con los que hablas, porque dependiendo de lo que te enteres, pues vas a ir descubriendo nuevas vías de investigación que son importantes para llegar al final. Al final se puede llegar de muchas maneras. A mí siempre me gusta diseñar los libros juegos de manera que pueda llegar en diferentes condiciones, por diferentes caminos al final. Pero claro, no todos los caminos llevan de la misma manera a Roma, ¿eh? así que hay que estar muy atento a eso y por eso tenemos un apartado de notas en la hoja de aventura para que apuntemos lo que creamos conveniente, ¿no? Y luego, el tema del inventario, que ya os lo hemos dicho, pues eso, que tú dices, bueno, al principio cuando estás en tu casa, porque desde tu casa puedes salir a investigar, puedes ir a Roma, puedes ir a una villa, puedes ir a varios sitios, pues te dice el texto que qué te vas a llevar. Y claro, tú dices, ah, coño, pues me lo llevo todo. Pues no, señor. Como te lo lleves todo, las vas a llevar claras, ¿eh? Porque, por eso, porque hay una penalización por armas, puedes llevar solamente, creo que eran 2 armas como máximo, y a partir de ahí ya te va penalizando a tiradas. Además, el pilum ya de por sí te penaliza porque es un pedazo de arma ahí muy gigante, muy aparatosa. Eh, la lorica, que te protege, está muy bien porque te protege en el caso de que te den, pero, claro, al llevar una armadura, pues no esperes, por ejemplo, moverte sigilosamente, ¿no? Entonces te va a penalizar. Utum, lo mismo, te protege, pero también si quieres ser sigiloso y ágil, ahí ya, pues con el pedazo de escudo romano, que seguramente todos tenéis en mente, pues ahí poco se puede hacer, ¿no? La Galia, muy bien, está muy bien que te proteja, pero si llevas ese pedazo de casco ahí encajado, tú vas a oír más bien poco, ¿eh? Entonces la protección no va a ser todo lo bueno que quisieras. En fin, que hay una serie de elementos ahí que también y a esto nos referimos incluso con el tema del azar controlado. El jugador decide, se le ofrecen unos elementos, una serie de elementos, como los puntos de fortuna, como todo este tipo de cosas durante los combates, como os ha contado Fer, y el jugador decide exactamente qué va a hacer, ¿vale? ¿Qué se lleva, qué no, qué utiliza? Y eso es que a nosotros nos parece muy divertido y además muy, eh, bueno, es nuestra forma de pensar, ¿no? Que es, los juegos deberían ser así. Pero bueno, también entiendo que hay quien le gusta los tipos Fighting Fantasy, que hay mucho azar, etcétera. Hay para todos los gustos. Eso, ¿no? Hay libros para todo. Pero nosotros, pues preferimos este tipo de sistemas que además son mucho más difíciles de implementar porque requieren de mucho testeo, pero en fin, nos lo hemos pasado muy bien testeándolo y los combates, como dice Fer, han sido épicos para grabarlo.
bueno, hay unos puntos de salud, por supuesto, no hemos hablado de ellos, pero lo típico, los puntos de vida, puntos de salud, que si llegan a cero, pues mueres. Y bueno, aunque no sea un libro-juego excesivamente largo, porque tiene 106 secciones, esto no quiere decir que os vaya a durar poco, porque estoy seguro de que os va a costar trabajillo terminarlo, porque a la primera, se puede terminar a la primera, ¿eh? Pero no es probable terminarlo a la primera porque, bueno, aunque tomes buenas decisiones, al principio no te vas a enterar muy bien de qué va la película. Entonces, pues, conforme vayas ya recabando información en sucesivas partidas, ya irás sabiendo, ya irás diciendo, oye, pues aquí me voy a llevar este equipo del inventario para hacer esto y luego me voy a ir aquí, pero me voy a quitar el casco y las cosas porque en este sitio no es conveniente llevarlas. Ese tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, pues prácticamente esto es Maleficum, el primer libro-juego de la colección Punto de Héroe, que ya decimos que ya la iremos integrando con nuevas incorporaciones libro-juegueras. Y nada más. Sí, Fer, si quieres tú añadir algo más. Bueno, a ver, a mí me gustaría decir algo sobre, por ejemplo, sobre la portada, ¿vale? Claro, la portada tú la ves y no te suena a nada romano, ¿vale? Eso fue también una lección de ambos, ¿no? A ver, si en la contraportada, pues sí que veis hay unas columnas y tal, pero el título es Maleficum. Y Maleficum está claro a que alude, ¿no? Y también, bueno, pienso que tampoco es que hagamos spoiler, pero es que en cierto modo la portada es una escena del propio libro juego, ¿vale? O sea, tiene que ver con cierto momento importante, ¿no? Y bueno, ¿y qué narices? Pues que es una portada que es súper, súper llamativa. Entonces, en este caso, nos hemos ido por ahí, ¿eh? En vez de optar por lo típico de, pues yo qué sé, hay una imagen de Marco Antonio, ¿no? O el ejército romano, o qué sé yo, bueno, que hubiese sido completamente válido, lo hemos querido enfocar de esa otra manera, ¿vale? Porque aunque la ambientación es importante, por supuesto, aunque a Archie le encanta el tema de Roma y tal, ojo, que a mí también, pero en cierto modo, no deja de ser también un poco lo que ha dicho él, es decir, un librojuego de investigación donde de vez en cuando pues tienes que batirte el cobre con las armas también y bueno, pues que hay un misterio ahí que hay que desentrañar y que es un misterio pues que tiene que ver con cosas raritas, ¿vale? ¿De acuerdo? Con cosas raritas. Entonces, pues bueno, nos apetecía, ¿vale? Nos apetecía. Y luego también, pues bueno, otra cosa que hemos querido hacer, ¿vale? Es incluir ilustraciones, incluir imágenes, ¿vale? No son imágenes, ilustraciones originales, ¿vale? No os vamos a vender lo que no es, pero sí que os podemos asegurar que las hemos buscado de tal manera, pues que, en fin, que retraten un poco la ambientación, algunas escenas y sinceramente creo que han quedado chapó, ¿vale? O sea, ¿se puede hacer un libro juego sin ilustraciones? Bueno, pues se puede hacer, ¿eh? Pues hay algún caso en España, como me parece que tú también has comentado recientemente, ¿verdad? Ahí está, bueno, están los de Destiny Quest, pero no es lo habitual bueno, y no es lo que a nosotros por lo menos más nos gusta. Entonces, bueno, ha sido una manera de rellenar con gusto, ¿vale? Creo que lo hemos hecho con gusto, pues esos, no sé, esos pasajes que tanto gusta encontrarte en un libro juego, tanto de ilustraciones de paso como ilustraciones más grandes, ¿no? Hemos intentado que las ilustraciones respondan a dos estilos más o menos distintos, pero que tengan, pues, entre ellas, pues, una continuidad, ¿no? Que no sea ahí una ilustración cualquiera cogida de cualquier sitio, no, no. Son ilustraciones que ilustran un momento, o que hemos intentado que
vayan bien para la escena que queremos ilustrar, y por otra parte, pues eso, que sean más o menos iguales, aunque ya digo que hay dos tipos más o menos diferenciados, ¿no? de ilustraciones, unas más tipo así a rotulador, plumilla, y otra como más, con más relleno, con más color, en fin, que hemos intentado, pues, en la medida de lo posible, hacerlas, arreglarla con un programa de tipo Photoshop, etcétera, y hacerlo lo mejor posible, ¿vale? No somos ilustradores, pero, en fin, hemos hecho lo que hemos podido y creo que que nos ha quedado bastante bien, ¿no? A ver, yo tengo que decir ahí, Archie, perdona que te interrumpa, bueno, que te has pegado un trabajazo, ¿vale? Y que las ilustraciones, pues yo creo que el lector, los lectores las van a agradecer mucho, ¿vale? Porque están bien buscadas, ¿eh? O sea que, bueno, un poquito más, mirad, Punto de Héroe pretende ser una colección de libro-juegos, digamos, entre comillas, cortos comparado con lo que nosotros hacemos también últimamente, ¿no? Pues nosotros, entre pitos y flautas, no bajamos de las 300, ¿no? Pero un libro-juego, entre comillas, corto o aparentemente corto, porque son aparentemente cortos, porque de cortos de jugabilidad, nada, bueno, pues es como otra forma de abordarlos. Si se hacen bien, también son muy rejugables, porque esto no va solo de pasaros o no pasaros Maléfico, ¿vale? Cuando os lo paséis, probad otras formas de pasároslo, porque vais a daros cuenta de que, bueno, pues de que había otras maneras, a lo mejor totalmente distintas, ¿sabes? Y eso nos lo hemos currado por y para vosotros, ¿vale? O sea, no hubiese sido más fácil hacer, pues a lo mejor más secciones, pero bueno, que fuesen básicamente atrezzo, ¿no? No, la verdad es que ahí la labor está currada, ¿no? Y luego, pues es posible, incluso probable, que algunos de los microdédalos, que aquí Mister, que él también, si me permitís, él sí que es el puto amo de los microdédalos, pues es posible que alguno de ellos, ¿vale? Lo adaptemos, lo hagamos mayor, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que entre también en esta colección. Es decir, que tengáis la oportunidad de tanto los que no lo conocéis como los que lo conocéis, digáis, jolín, pues esto me moló mucho, este microdédalo, pero claro, como se tenía que escribir en tan poquito trozo, bueno, pues vamos a daros la oportunidad, ¿de acuerdo? Es nuestra intención al menos, de que disfrutéis de esos microdédalos ya sin ser microdédalos, ¿vale? En todo caso, mini, ¿de acuerdo? Y ahí, pues claro, otro apartado que cuidamos muchísimo, Archie y yo, ¿vale? Y bueno, sobre todo yo, porque soy un maniático, pero vamos, él igual. El tema literario, el tema narrativo, nos gusta que tú cuando lo leas, ostras, digas, esto es un libro, es un juego, pero también es un libro y que esté pues bien escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo que es posible que cojamos algún microdédalo que nos haya gustado y lo ampliemos con una buena narración y, ¿por qué no? Probablemente a lo mejor con más secciones si vemos que procede, con el sistema que tiene u otro o el mismo pero mejorado, yo qué sé, ¿vale? Pero es una oportunidad de que cosas que se han quedado así como medio anecdóticas, que realmente tengan el sitio que merecen, ¿no? Y bueno, y también pues si tenemos tiempo, lo que sea y tal, por supuesto también podemos escribir librojuegos ex profeso para la colección, ¿eh? Eso sí, eso será cuando ya esté Ulrica ya que salga, cuando tengamos salvación, ¿verdad? Ahora sí, ¿vale? O sea, digamos que ahora las prioridades van a ser otras, pero que si esto hemos decidido que sea una colección es porque nos gustaría ampliarla en un futuro. ¿Mm? Eso es, y por supuesto, apoyo total de que nosotros aquí hagamos nuestros pinitos en Amazon, nuestro apoyo total a las editoriales, por supuesto, ¿eh? Eso
eso por descontado, ¿vale? Sí, sí. O sea, eso no significa que de repente ahora venga, todo lo vamos a sacar por Amazon. No. De hecho, Ulrica va a salir con su sella. Salvación saldrá con saco de huesos, ¿vale? Otras cosas que tenemos, bueno, yo que sé, algo que tengo, no es un libro juego, pero también es un relato que va a salir con Club My Pixel. O sea que eso, por supuesto, ¿vale? Pero en este momento, pues ya os digo, no nos apetecía esperar y nos apetecía hacer algo un poco distinto, ¿vale? Entonces, ya para terminar, ya lo tenéis disponible en Amazon. Bueno, no cuesta ni 10 euros, ¿vale? O sea, 9,95 me parece que tal, ¿vale? No lo hemos querido poner más, pues primero porque es un precio que creo que es, digamos, competitivo y segundo, pues porque, bueno, aunque está muy currado, pues no es un libro juego de, yo qué sé, 300, 400 secciones, ¿no? Pero vamos, que merece la pena. Y bueno, pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Maleficum y ¿qué os vamos a decir? Pues que nos gustaría que le dieseis una oportunidad porque la currada ha sido interesante y porque lo hemos hecho con un montón de ilusión. Equidem, hoces maleficum, hoces punctum heroi. Esto es Lo que tú digas, lo que tú digas. punto de héroe. Bueno, me dejo ya de latinajos ya. Muchas gracias, Fer, por haber pasado aquí un ratillo conmigo charlando de lo que nos gusta, que son librojuegos y en particular hoy de este Maleficum. Y, por supuesto, nos seguimos viendo en otros vídeos de librojuegos. ¡Hasta la próxima! Bye, bye.